Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles en este día jueves. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la sintonía para Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este jueves vamos a aprovechar el programa para repasar algunas lecciones legislativas, retomando el debate concerniente a la evaluación de perfiles y los retos que tienen, los nombramientos de funcionarios para la Corte de Cuentas de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y también magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No cabe duda que dicha elección representa un gran reto para el país y las autoridades debido a la trascendencia y responsabilidad que tienen de nombrar personas idóneas en el cargo y fuera de todo compromiso político partidario. De hecho, el día de ayer conocimos en la Asamblea Legislativa ya los intensos debates que llevaron a consensos para tener ya algunos nombres tanto para la Corte Suprema de Justicia como para lo que es el Tribunal Supremo Electoral. No así el tema de la Corte de Cuentas de la República, pero anoche y a estas horas de la madrugada, desde luego a altas horas de la madrugada, la evaluación del debate legislativo que podemos tener es que todo se concentró más en la reforma fiscal en lo que pudo haber sido la elección de estos funcionarios, que por cierto quedó abierta la sesión plenaria y hay una convocatoria para este día a las 10 de la mañana. Por supuesto, también vamos a tratar la manera con nuestros panelistas, si nos queda tiempo, de poder hablar de este tema, estatutos de Roma. ¿En qué consisten? ¿Por qué razón el país debe de ratificarlo o no debe ratificarlo? ¿Y cuáles son los componentes vitales de todo esto? Lorena, nuestra periodista, nuestra colega, nos va a dar inmediatamente un informe de lo que ocurrió esta madrugada. No hay elección, pero sí hubo otro debate que tiene que ver con la reforma fiscal. Lorena. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días. Ya lo mencionabas, en las últimas semanas los diputados han tenido la responsabilidad de analizar diferentes currículum para 3 importantes instituciones del país. El consenso todavía no es total para todas las instituciones, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ya tiene presidente. La Comisión Política inició la discusión de ternas desde las 10 de la mañana. El primer punto en acuerdo fue la Corte Suprema de Justicia, mientras que el debate para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas se extendió hasta altas horas de la noche. Un equipo de Telenoticias 21 permaneció en el Salón Azul y este es el reporte. ¿Estén de acuerdo para que sean incluidas estas piezas? Por favor, votar. Lo que se esperaba venir sucedió. Diputados aprobaron 2 reformas fiscales y una ley de transacciones bancarias, en una plenaria que reinició con 5 horas de retraso y terminó en horas de la madrugada. El primer balde de agua fría para el partido de oposición fue esta solicitud. La petición de la diputada Peña en el sentido de incorporar 3 piezas de correspondencia. En un primer intento no logró los votos. Y pese a que los areneros celebraron, la alegría les duró poco y en una reconsideración, el voto del diputado Adelmo Rivas de Gana fue decisivo y dio paso a considerar las reformas fiscales de forma express. De que la Asamblea Legislativa apruebe reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Rodolfo Parker del PDC fue uno de los que se retiró del pleno. Y en un gesto de nuestro claro desacuerdo con un debate que no es debate, sobre un proyecto que es nuevo y es desconocido, como Partido Demócrata Cristiano nos vamos a retirar del pleno. El Partido de Conciliación Nacional y Democracia Salvadoreña también se retiraron de la plenaria, pero pese a esto, Arena seguía debatiendo. Realmente se vuelve a imponer la aritmética legislativa. Pero fue este acto la gota que rebalsó el vaso para Arena. Y todos los impuestos los cargan sobre los hombros todos los salvadoreños. Eso ya no es para el orden, diputado. Eso es desorden que usted quiere hacer. Pieza 13A. Moción de la diputada Elena Peña en el sentido de el Código Tributario. Diputada Elena Peña.
Los diputados de Arena se retiraron, pero la bancada dio su explicación. Si no nos dejan hablar, que si nos esconden al pueblo salvadoreño el paquete de reformas que están por aprobar, nosotros vamos a optar por dejarlos que sigan con este chanchullo. Con la salida de Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, solo 46 diputados se quedaron en el Pleno. Los diputados Douglas Avilés de Cambio Democrático y Francis Habla de Gana no votaron por reformas fiscales. 1:45 de la madrugada finaliza la sesión plenaria, que pese al retiro de 3 grupos parlamentarios aprobaron las reformas fiscales y la ley de operaciones financieras, que se espera recupere 97 millones de dólares que servirán para financiar proyectos sociales. Melida Laniva, Telenoticia 21. Todavía se necesita más consenso entre los diputados. Recordemos que la Sala de lo Constitucional expuso la necesidad de personas sin vínculos partidarios. Así las cosas en el seno legislativo. Ernesto, te dejo para el análisis de esta mañana. La falta de reglamentación en esta materia es la que nos ha llevado a ir dando estos tumbos, estos saltos, estos acuerdos a veces, como se llama, madrugones o debajo de la mesa, porque no hay unas reglas del juego claras. Fíjate que a lo más que hemos llegado en materia de reglamentación es a los parámetros que dio la Sala de lo Constitucional cuando estableció, ¿verdad? Cuando determinó la inconstitucionalidad en la elección del presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas en el 2013, y que estableció una serie de parámetros, dentro de los cuales está la no militancia partidaria, pero hay otros requisitos que se exigen. Pareciera ser que no era lo más sano, porque era mezclar dos materiales sumamente diferentes. Era con manzana. Y que son sumamente sensibles, explosivos políticamente. Entonces mezclarlos hace que está ahí la cuestión. ¿Por qué no haber hecho, si en este caso el FMLN, que ha estado apoyando y patrocinando esta serie de nuevos tributos, que desde mi punto de vista no solo a lo mejor son necesarios, es decir, esto se ha discutido, pero para mí es de lo que se trata, de una verdadera, lo que el país necesita, más que impuestos puntuales, es una reforma fiscal. Pregunta, ¿está llenando la expectativa que la población, que los sectores están demandando este proceso de elección y lo que ocurrió el día de ayer? Esa es parte del debate que sin duda alguna muy enriquecedor vamos a tener esta mañana. A ver, Javier, en iguales términos de tiempo, ¿cuál es tu lectura de lo que esta madrugada pudimos apreciar en la Asamblea Legislativa? Bueno, primero, Ernesto, decir de que acá se están tratando dos temas fundamentales para el país. En primer lugar, tenemos todo este tema de la reforma tributaria y por otra parte la elección de funcionarios de segundo grado. Me parece un error estar combinando ambas cosas, como muy bien dice Félix. Creemos que las dos cosas ameritan que se lleve una adecuada discusión legislativa con mucha transparencia. En el caso de lo que sucedió ayer, creemos que es preocupante de que se estén aprobando estas leyes tan importantes con dispensa de trámites en la nocturnidad, sin mayor discusión, tal como hemos visto, de que muchos diputados decían que ni habían visto la reforma. Entonces creemos que es poco responsable la aprobación de medidas tan importantes para el país de esa forma. Nosotros desde FUSADES hemos planteado que lo que el país necesita es una reforma fiscal que incluya medidas de reducción de gasto, medidas que alienten el crecimiento. También hay que ver el tema de los ingresos. No hay que olvidarnos del tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que es tan importante. Y ahora, con este tema de elección de funcionarios de segundo grado, nos parece que es un tema trascendental. Lo que está por elegirse, Corte de Cuentas de la República, que ya está acéfala desde hace algunas semanas, y por otra parte también lo que tenemos del Tribunal Supremo Electoral, y acá que lo están combinando con la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que en esta discusión lo que debe prevalecer es el interés público, el bienestar de la población, y estar evitando repartos y cuoteos partidarios que tanto daño le han hecho al país. Y esto, quiero decirlo, desde hace muchos años, no es reciente. Entonces creemos de que las personas... Las negociaciones siempre, Javier, han existido. Negociación política debe haber, pero la negociación política debe ser viendo al ciudadano, para que lleguen personas cuyo único cometido sea aplicar la ley en la institución en la que estén. Cargos de elección de segundo grado, y resulta que no hay suplentes establecidos en la Constitución. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dice
que la ley orgánica va a establecer una ley interna va a establecer la organización, y ahí se establecieron los suplentes. Hay vacíos constitucionales que alguien tiene que integrar el derecho. Ahí es donde viene el problema, precisamente, que la Sala de lo Constitucional tiene que determinar qué se va a hacer para integrar el derecho. Ahora, lo que Félix desea ver al presidente de la Sala de lo Constitucional amarrado o abrazado con el presidente de la Asamblea Legislativa o aún con el presidente del Ejecutivo, se puede lograr, pero no con el presidente de la Asamblea Legislativa. Porque este buen señor se ha declarado el enemigo más acérrimo, no de quien pueda ser el presidente, sino de los 4 magistrados, hablemos claro. El periodo que establece la Constitución para desempeñar el cargo de magistrado son 9 años. Y a nadie se le ocurre que va a decir, mire, yo voy a nombrar presidente de la República por 4 años, o diputado por 3, o 2, perdón. Y entonces ahí tenemos el primer problema, que dice, bueno, pero como no queremos quitarle a la próxima legislatura la facultad que tiene de elegir al presidente cada 3 años, entonces vamos a elegirlo por menos de 3 años. Entonces, sí, por un lado es una doble trampa. Si elige por menos de 3 años, viola la Constitución. Si elige por 3 años, resulta que se mete en la facultad de la próxima legislatura. Eso es la urgencia, por la falta de responsabilidad de la Asamblea de no cumplir con sus obligaciones. Violan las disposiciones constitucionales a no elegir a los magistrados presidentes de la Corte de Cuentas y a los magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral. La nueva legislatura, al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tal vez después de escuchar a estos personajes cómo se expresan de cuál es lo legal, lo correcto, les remuerden la conciencia y empiezan a trabajar adecuadamente y nombren a una persona. No podemos esperar que sea químicamente puro. Pero hay consenso. Armando Pineda no, va con el consenso. Sí, pero el hecho es que no. Entonces, ¿quién lo va a garantizar? Perdóneme que voy a asumir aquí el papel del ausente. Sí. Y entonces, ¿qué quieren aquellos que están pidiendo que vaya por consenso? Lo que queremos es que no haya problemas para que en la próxima legislatura los nuevas correlación de fuerzas que resulte de las elecciones del 2015 no tengan derecho a elegir a un presidente, como lo ha planteado el doctor Borgo. Pero hemos administrado esa acefalía, entre comillas. Primero, como dice el doctor, Florentín es el presidente de la Corte y magistrado presidente de la Sala por mandato de ley. Al doctor Armando Pineda Lavas, solo por teléfono he conversado con él y alguna vez personalmente. Pero definitivamente yo no tengo nada en lo personal contra él, no puedo decir ni si va a ser buen presidente o mal presidente, eso nadie lo puede decir. El FMLN en este caso ha acertado en escoger un profesional del derecho que no tiene pues una adscripción partidaria, que sería un impedimento, pero que además no solo es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, sino que el tema electoral no le es ajeno. Por primera vez en este país se dio en la Facultad de Derecho un seminario sobre derecho electoral. Entonces el doctor Olivo, que además tiene una sólida formación académica, va a hacer, espero yo, una carta que el FMLN va a proponer y que le podría dar al tribunal esa dimensión que en el caso de Eugenio Chicas, que le dio mucha prestancia al tribunal en los temas administrativos, en el último proceso electoral se le señalaron algunas fallas, debilidades y deficiencias en el tema jurisdiccional. Y yo soy un fanático de que se cumpla la ley. ¿En qué estado del país vamos a caer teniendo gravísimos problemas? Pero es una buena pregunta y un buen planteamiento el que yo quiero que quedemos claros en esto. Es obvio que ninguno de los que estamos acá piensa que ese doctor Armando Pineda va a responder a los intereses de los partidos. No sea un buen candidato y que podría ser un excelente si Arena mismo lo está. En eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Ahí es donde uno empieza a sospechar que hay una trampa.
están queriendo hacer esto, según ellos, con el objeto de que la nueva legislatura, esa es la clave, que no saben cómo va a quedar conformada, les come el mandado. ¿Por qué hay atrasos en la elección del presidente de la Corte de Cuentas? Vamos a ver, ¿por qué? Sencillamente Brevemente. porque la Corte de Cuentas es un coto de caza para los políticos, porque es una institución que, aunque está planificada para que controle los fondos del gobierno y que no se, del pueblo, perdón, y que no se malgasten, etcétera, etcétera, en la práctica para lo que ha servido es para cuestiones de fastidiar a la oposición, tapar las sinvergüenzadas de los que son de su lado. Para eso ha servido. Miren, ese payaso que acaba de salir ¿cómo se llama? De la Corte de Cuentas, lo que fue a hacer en ese periodo que estuvo. Coincido con el doctor Borgo de que nuestra Constitución tiene tantos vacíos, tantas contradicciones, fue elaborada hace 30 años y necesitamos ya hacer un ajuste constitucional para este nuevo tiempo, este nuevo momento. Si no, la sala lo que va a hacer es como el sastre remendón, que el traje lo está ajustando a la medida y va haciéndole añadidos, remiendos. ¿Por qué? Porque hay una visión muy cortoplacista en esto. Entonces, hacer un planteamiento de una reforma integral a la Constitución, actualizarla, superar estas relaciones interórganos y otros temas más, la Corte de Cuentas, Contraloría, etcétera, es lo que se impone para el país como tarea fundamental. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.